Descubierto, el increíble momento en que la traición fue revelada y todo cambió para siempre. La sala estaba repleta. Roberto podía sentir el murmullo de su gente, cada susurro cargado de esperanza, la expectativa latente ante lo que sería la presentación del proyecto que habría de transformar su otrora olvidado barrio. Sin embargo, había algo en su estómago que no lo dejaba en paz. La revelación había caído sobre él como un ladrillo, pesando más que cualquier plano o cálculo técnico que hubiese hecho en su vida. Alejandro, su superior, estaba trapichando con los fondos. ¿Cómo pudo no verlo antes? El rostro de su abuelo, con aquellos ojos llenos de amor y sabiduría, aparecía en cada rincón de su mente. Su legado lo instaba a hacer lo correcto, pero también lo mantenía atrapado en un torbellino de lealtades divididas. Mientras los vecinos hablaban entre ellos, Roberto luchaba con pensamientos caóticos. Su familia, que tantísimo había sacrificado, esperaba que él fuera el motor del cambio. La presión crecía dentro de él como una olla a presión, un deseo feroz de hacer justicia y al mismo tiempo un miedo paralizante a perder la seguridad que su trabajo le otorgaba. Su mente aceleraba, recordándole los rostros de sus padres fatigados, el sacrificio de su abuelo y su propio sueño de ver al barrio florecer. Entonces, la angustia se tornó insoportable cuando vio a Alejandro acercarse al podio con esa sonrisa carismática que siempre lo había caracterizado. La mirada de todos se centró en él, y Roberto sintió que el aire se le escapa, cada respiración se tornaba más difícil. La lealtad hacia quien se suponía era un amigo chocaba de frente con la verdad desgarradora que ahora acunaba en su pecho. ¿Qué era más importante, proteger la ilusión de un futuro mejor o desenmascarar la deslealtad que amenazaba con destruirlo todo? La decisión se convirtió en un tiro al blanco, donde el blanco era su propia moral. Antes de que Alejandro pudiera abrir la boca, una chispa se encendió en el interior de Roberto. Tembloroso, se levantó de su asiento, el mundo pareciendo desvanecerse a su alrededor. La voz de la multitud se convirtió en un murmullo distante mientras sentía la mirada de todos sobre él. ¿Cómo podía revelar la verdad sin que eso significara el colapso de sus ilusiones? Aquel momento, cargado de tensión, se alzó como un muro entre su presente y un futuro incierto. La presión había alcanzado su punto máximo, el camino hacia la justicia se ramificaba en 1000 direcciones, pero la decisión ya no era solo suya. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se sentía palpable, como un relámpago a punto de caer. La válvula de su angustia se había abierto y la verdad ardía en su boca. A medida que los latidos resonaban en sus oídos, la mirada de sus padres lo atravesaba. ¿Sería capaz de dar ese paso al vacío? Una parte de él deseaba gritar, hacer que todo se supiera, pero la ignorancia a veces era más cómoda que la verdad. La intrepidez de su abuelo reverberaba en su interior, empujándolo hacia adelante, pero el miedo lo abrazaba con fuerza. Un futuro se tambaleaba al borde del abismo, su destino estaba en juego, y la batalla por su alma apenas comenzaba. Roberto sintió el aire volverse denso, como si cada aliento que tomara lo acercara más al abismo. La multitud esperaba, un grupo de ojos incrustados en él, ansiosos por escuchar su voz. Su mente luchaba entre el deseo de actuar y el pánico que lo paralizaba. Esa tensión no solo provenía de su dilema moral, sino de una revelación interna. Nunca se había visto como un líder, y el peso de la decisión lo hacía sentir pequeño, acorralado en una jaula de incredulidad.
Al mirar a su alrededor, Roberto comenzó a distinguir a las personas que habían estado a su lado durante toda su vida. El anciano del banco que le contaba historias sobre el barrio, la madre soltera que luchaba por ofrecer algo mejor a sus hijos, el grupo de jóvenes que soñaban con un futuro que cada vez parecía esquivo. La responsabilidad lo estrujaba, como si cada rostro recordara su propia historia de sacrificio. La imagen de su abuelo, advirtiéndole sobre la importancia de la integridad, se superpuso a las expectativas de aquellos a quienes había prometido un cambio. Su mente comenzó a elaborar estrategias. La información que poseía no solo era un conocimiento, era una herramienta poderosa. Si decidía mantenerse al margen, Alejandro continuaría con su juego, y el proyecto que tanto anhelaba se convertiría en un símbolo de deshonestidad. Pero, ¿cómo enfrentaría a un hombre que había sido su mentor y un amigo? Esa decisión requería más valentía que simplemente hablar en público. Mientras su mirada se mantenía fija en Alejandro, empezó a formular un plan. Primero tenía que recopilar pruebas sin poner en riesgo su empleo. Saber cómo iba a actuar después no lo tranquilizaba del todo, pero al menos comenzaba a ver un camino. Las ideas se iban alternando, como las sombras que se proyectaban en la pared, y una parte de él temía que no hubiera marcha atrás. Una pequeña voz en su cabeza le susurraba que si no hablaba, sería un cómplice de la traición. La voz de Alejandro resonó con carisma en el aire, recordándole el contraste entre su discurso edulcorado y la oscuridad que escondía. Fue entonces cuando surgió una pregunta crucial. ¿Podía ser un agente de cambio en su propia vida sin perderse en el proceso? Era un dilema que lo abrumaba, una carga que parecía siempre presente. Así que midió sus palabras, se preparó para un lento tuto dramático, una especie de apertura que, aunque podía resultar peligrosa, lo liberaría de cadenas invisibles. Roberto tomó una respiración profunda, un acto casi ceremonial, y avanzó hacia el podio, cada paso resonando como un tambor en su mente. Las miradas se fueron fijando en él como los rayos de una linterna en la oscuridad. Tenía que encontrar la manera de revelar la verdad y al mismo tiempo salvar el sueño de los que dependían de él. Era un acto de equilibrio precario, un camino que no solo podría destruir al traidor, sino también una parte de él mismo. Con la mirada en el horizonte, pensó en el legado familiar que lo guiaba. Las palabras que iba a pronunciar no eran solo un temor, representaban la lucha por la justicia que había heredado. Se dio cuenta de que esta confrontación no solo definiría su lugar en el mundo laboral, sino que lo forjaría como persona. Mientras se acercaba al micrófono, el silencio en la sala se hacía más profundo, una invitación de la ansiedad a dar ese crucial paso hacia adelante, pero antes de que pudiera hablar, recibió un mensaje inesperado en su mente. No estaba solo. Había otros que también buscaban justicia y lo seguirían a donde él decidiera ir. Esa conexión lo llenó de confianza y renovada determinación. El futuro de su barrio y su propio futuro estaban entrelazados. El momento de la verdad había llegado, y él estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Pero, ¿qué pasaría si alguien más interrumpía su revelación? Roberto sintió cómo la sala se llenaba de expectación mientras sus pies permanecían anclados al suelo. Su mente, un torbellino de emociones, luchaba por encontrar el hilo conductor que lo llevaría a la verdad. No solo iba a hablar, iba a destapar una farsa que había tejido la vida de muchos durante demasiado tiempo. La mirada de Alejandro continuaba fija en él, pero la sombra que solía ser su mentor ahora se tornaba en un enemigo silencioso, dispuesto a hacer lo que fuera para preservar su reino de mentiras. Mientras su adrenalina bombeaba, Roberto empezó a formular su discurso en su cabeza. Las palabras estaban ahí, esperando la chispa que las encendiera. Su corazón latía con fuerza no solo por el pánico, sino por la determinación que empezaba a arder en su interior. La imagen de su abuelo, fuerte y decidido, comenzó a regresar, recordándole que la verdadera fuerza radica en la honestidad.
La voz del anciano resuena en su memoria, instándole a enfrentar sus miedos y nunca desviarse del camino de la dignidad. Sin embargo, las dudas asediaban su mente. ¿Cómo podría hacer que la gente creyera en él? Siempre había sido el chico tranquilo, el que evitaba los conflictos a toda costa. Había optado por no ser el centro de atención, pero ahora la vida lo empujaba hacia la luz, y solo tenía que dar un paso hacia adelante. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y pidió un momento de claridad, buscando la resolución que le permitiría romper las cadenas que lo mantenían atado a su antigua identidad. De pronto, vislumbró un cambio. Su experiencia en la empresa, su visión como observador, todo lo que había aprendido sobre las dinámicas interpersonales se alzaba como un arma poderosa. No solo era el mensajero, era el arquitecto de su propio destino. Decidir enfrentarse a Alejandro no significaba necesariamente aislarse de su pasado, sino utilizarlo como trampolín para lanzar su futuro. Una idea cobró vida en su mente: revelar no solo la inmoralidad de Alejandro, sino también el potencial oculto de su propia voz. La gente necesitaba saber que el cambio era posible, que alguien estaba dispuesto a luchar por la verdad. Sintiéndose empoderado, Roberto dio el paso definitivo hacia el micrófono. Las vibraciones del sonido resonaron en su pecho, y su primer intento de articular palabras apenas fue un murmullo. Pero en lugar de dejarse consumir por la incertidumbre, apretó los dientes y se asió de su valor. Bajo esa presión, las palabras comenzaron a fluir. Hoy no solo hablo por mí, hablo por cada uno de ustedes que ha sentido miedo, que ha sido silenciado. Este proyecto que amamos, por el que hemos trabajado, está siendo utilizado para oscurecer verdades. Y ha llegado el momento de desenmascarar esta mentira, anunció con firmeza. A medida que su voz crecía, el viento de la convicción acariciaba su piel. Se dio cuenta de que no estaba solo. La multitud, compuesta por rostros conocidos, comenzaba a reaccionar. Los murmullos de aprobación y apoyo se extendían entre ellos, como un eco que reforzaba su determinación. Las palabras parecían electrificar el ambiente. No importaba cuánto dolor pudiera surgir de esta verdad, había despertado una llama y nada podría apagarla ahora. Sin embargo, antes de que pudiera continuar y exponer detalles específicos, un estruendo interrumpió su discurso. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura conocida hizo su aparición. Fue Carlos, un compañero y aliado que había sido su confidente en los momentos más críticos. Roberto sintió que su corazón se aceleraba, preguntándose qué traía consigo. ¿Sería una advertencia, una amenaza, o tal vez la contundente evidencia que necesitaba para dar un golpe final sobre Alejandro? Esta interrupción no solo elevaría la tensión en la sala, sino que también podría decidir el futuro de Roberto y de todos aquellos que lo rodeaban. La lucha recién comenzaba, y cada segundo contaba. ¿Tendría el valor para seguir adelante cuando las revelaciones empezaran a salir a la luz? La decisión estaba en sus manos, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba a delinearse. Roberto se sintió transportado a una dimensión extraña, donde el aire se tornó denso y cada mirada en la sala parecía multiplicarse, llevándole a reflexionar sobre el peso de la situación. Carlos, con un semblante grave, atravesó el umbral y se dirigió hacia él con pasos firmes, como si cada uno de ellos fuese un latido de la sinceridad que necesitaban para desenmascarar la verdad. La energía en la sala fluctuaba, la expectación crecía, pero también lo hacía la incertidumbre. «Roberto, esto es importante», dijo Carlos en un tono que solo él sabía imprimir, aquel que indicaba que lo que estaba por decir no era trivial. A pesar de la necesidad urgente de continuar, Roberto sintió que sus propios pensamientos luchaban por salir a la superficie. La intervención de su compañero no era solo una distracción, era una posible salvación, una oportunidad de redirigir la narrativa.
Se preparó para escuchar, dejando en suspenso su propio impulso. La revelación que Eduardo traía consigo parecía tener un peso casi físico. Mientras Carlos hablaba, Roberto analizó su rostro, buscando los signos de la verdad que le ayudarían a forjar su propio camino a través de este laberinto de engaños. En ese momento comprendió que la verdadera esencia del liderazgo no solo consiste en hablar, sino en escuchar y absorber cada pieza del rompecabezas. Tuve acceso a información comprometida sobre Alejandro, comenzó Carlos, sus ojos reflejaban una seguridad que Roberto envidiaba. No puedo explicarlo todo ahora, pero lo que él ha estado haciendo es mucho más oscuro de lo que imaginas. Roberto sintió que la adrenalina regresaba, mezclada con la responsabilidad de actuar con cautela. No obstante, un destello de claridad se asomó. No podía permitir que el miedo lo paralizara, ni dejar que la figura de su mentor en sombras lo amedrentara. Mientras Carlos continuaba con su exposición, Roberto empezó a vislumbrar una nueva estrategia. Era el momento de alinear sus fuerzas con las de Carlos y transformar este evento en una oportunidad de colaboración. La genuina confianza que había construido con su compañero durante años le ofrecía una ventaja invaluable. Había sido soldado de su propia lucha interna y ahora contaba con un socio que podía ayudarle a soportar la adversidad. Si tenemos pruebas, ¿por qué no hacemos un frente unido?, propuso Roberto, su mente comenzando a delinear un plan. No estoy solo en esto. Ya no soy el chico que enfrentó a Alejandro con la voz temblorosa. La firmeza en sus palabras revelaba su transformación. Estaba decidido a no permitir que el pasado limitara su presente. Sin embargo, la fragilidad de esta nueva resolución era amenazada por el eco de sus anteriores inseguridades. Carlos asintió, fermentando la complicidad que estaban a punto de desplegar. La forma en que podamos utilizar esta información puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, dijo en tono grave. Se establecería un pacto implícito entre los dos. Cada uno aportaría no solo su voz, sino también su esencia y experiencia para construir un discurso que resonara más allá de la sala. Ya no se trataba solo de Roberto, ni siquiera de Carlos en lo individual, sino de crear una conexión que pudiera abrir un camino a la verdad. Mientras ambos comenzaron a trazar un mapa de su próximo paso, Roberto comprendió que cada decisión llegaría con una carga emocional. La lucha no sería fácil, y la sombra de Alejandro seguiría al acecho, pero ahora sabía que contaba con una voz que no temía la oscuridad. A medida que Roberto se preparaba para retomar el micrófono, el instante se tornó crucial. La inquietud inicial que había sentido se transformó en certeza. Iba a desafiar no solo a su antiguo mentor, sino también a la versión de sí mismo que había temido dejar atrás. Con un paso firme, acercándose de nuevo a la audiencia, la finalidad de su misión se agolpaba en su mente. Las palabras que necesitaba escapaban por su pensamiento, pero cuando los miró de nuevo, se sintió inquebrantable. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, otro estruendo resonó. Esta vez, la mirada enfurecida de Alejandro se posaba en él, inmutable y fría. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que acababa de empezar requeriría mucho más que simples palabras. Sería un duelo de inteligencias. El momento de verdad estaba a punto de llegar y Roberto se preguntaba, ¿tendría el poder necesario para desenmascarar las mentiras y al mismo tiempo encontrar su propia verdad? La incertidumbre del siguiente movimiento acechaba en cada rincón de su mente. La batalla por su identidad había comenzado. El silencio se hizo pesado en la sala tras el estruendo que había interrumpido la concentración de Roberto. Todos los ojos se volvían hacia él, como si esperaran que él fuera el árbitro de este inesperado conflicto. Alejandro, con su aura imponente, cruzó los brazos y se acercó con paso decidido. La tensión era palpable, y Roberto sintió un torbellino en su interior. «Roberto, no creo que quieras provocar algo que no puedas controlar», advirtió Alejandro, sus palabras resonando como un eco ominoso.
La manera en que lo miraba evocaba recuerdos de inseguridad en el joven que había sido, sumido en la sombra de su mentor, temeroso de deshacer la imagen que había construido en su mente. Pero ahora, esa imagen se desvanecía en el aire denso de la sala. Roberto tragó saliva. Sabía que en ese momento no solo se trataba de Alejandro, sino también de su propio viaje. No estoy aquí para provocar, sino para aclarar. Las decisiones que tomamos nos definen. Lo que Alejandro ha hecho puede afectar a todos aquí, respondió, intentando que su voz resonara con firmeza. Fue en ese instante que perdió el miedo a ser llamado el traidor de una lealtad mal entendida. Carlos lo observó y asintió levemente, sugiriendo que la confianza era el vaso de agua que necesitaba esta insólita situación. La verdad versus la manipulación. No podemos quedarnos callados, insistió. Su voz, combinada con la de Roberto, comenzaba a construir un discurso que podía llevar a la revelación, una búsqueda que los mantenía unidos. ¿Se convertiría su unión en la herramienta que revelaría las sombras que rodeaban a Alejandro? Mientras la muchedumbre comenzaba a murmurar, Roberto sintió que la estrategia a la que se habían aferrado empezaba a tomar forma. No solo se trataba de las acusaciones contra Alejandro, sino de la red de manipulación que los había mantenido cautivos. Era el momento de demostrar lo que habían descubierto y cómo podían cambiar el rumbo de la narrativa. Pero cada paso a seguir estaba impregnado de riesgos emocionales. Lo que realmente importa es lo que hacemos con esta información, comenzó a delinear Roberto, su mente organizando ideas. Las palabras fluyeron y en su interior titilaba una chispa de determinación. No solo se trataba de desenmascarar a Alejandro, sino de mostrar que su desarrollo personal había superado las dudas que una vez lo asolaban. Vamos a utilizar todo lo que sabemos. Juntos podemos acelerar el cambio. No tenemos que ser las víctimas de las circunstancias. Alejandro cambió su postura, observando a Roberto con un interés renovado. Su mirada le daba a entender que lo había subestimado, pero había algo en la voz de Roberto que podría haber hecho eco en la sala. En su mente, la conexión con Carlos se convertía en su ancla, una idea que le servía como eslabón crucial entre su pasado y su nueva identidad. La audiencia, ahora intensa, absorbiendo cada palabra, rompió el silencio expectante. Los murmullos se convirtieron en un eco de apoyo. Era un momento único. Convertía el miedo en motivación, el aislamiento en acción y la traición en compañerismo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Roberto sentía que el verdadero desafío no residía únicamente en desafiar a Alejandro, sino en mantenerse alineado con su nuevo yo. La necesidad urgente de confirmar su identidad a través de esta confrontación era abrumadora, una presión que lo empujaba hacia adelante con una fuerza invisible. Voy a demostrar que no tengo miedo de enfrentar la verdad. No seré el que se esconde tras las sombras, declaró con voz firme, sintiendo cómo cada palabra se asentaba en el aire. Era consciente de que lo que estaba a punto de hacer requeriría todo su valor. La verdad estaba al alcance, pero también la posibilidad de ser aplastado por el rechazo o la venganza. Fue entonces que se dio cuenta de que debía prepararse para la reacción de Alejandro. Un leve movimiento del mentor era suficiente para desestabilizarlo, y la incertidumbre comenzó a hacer eco en su mente de nuevo. ¿Realmente podría sostener su propio peso ante la adversidad que se avecinaba? Las miradas se tornaron hacia Alejandro, midiendo cómo se movería con el poder acumulado de su figura. Roberto contuvo el aliento y se preparó para el siguiente paso, preguntándose si su enfoque valdría la pena. No estaba seguro de lo que Alejandro haría, solo sabía que el tiempo de la verdad había llegado. ¿Se alzaría como un líder o se convertiría en otro leve susurro en la sala? El futuro se dibujaba incierto y el desafío final estaba por comenzar. Roberto tomó una respiración profunda, sintiendo el latido acelerado de su corazón resonar en su pecho.
La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte apretado a punto de estallar. Era un instante crucial, uno en el que cada palabra podría alterar el rumbo que había tomado su vida. Miró al grupo que lo rodeaba, viéndolos como aliados, no como jueces. Eran portadores de una verdad que había estado ocultada demasiado tiempo. Lo que ha hecho Alejandro no es un simple error administrativo, es una traición a la confianza que todos hemos depositado en él. Nos ha manipulado durante meses y hoy necesitamos enfrentar esa realidad juntos, dijo, su voz ahora enérgica y decisiva. Cada sílaba era un ladrillo que levantaba un muro en el que se reflejaba su renovada valentía. En su mente, los recuerdos de su antiguo yo emergieron. El Roberto que seguía a Alejandro, temeroso de cuestionar, siempre buscando la aprobación y a menudo cediendo a una autoridad que ahora le parecía anuladora. Esa imagen comenzaba a disbujarse, reemplazada por una versión de sí mismo que conocía su valor, que no tenía miedo a ser desafiado. La expresión de Alejandro se endureció. Su usual serenidad estaba desapareciendo, revelando una grieta en su fachada de control. «Roberto, no te das cuenta de lo que estás haciendo», lanzó con voz contenida, tratando de recuperar su autoridad en el espacio. Pero ya no era el mismo joven asustado que había dejado que Alejandro tejiera una imagen de él en base a la incertidumbre y el temor. «Sí lo hago», respondió Roberto con una claridad que lo sorprendió a sí mismo, consciente de que sus palabras representaban no solo su lucha interna, sino el proceso de transformación que había vivido desde que decidió tomar el control de su destino. «Hoy rompo la cadena, no soy tu marioneta. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente. Te he admirado, pero he aprendido a no confundir admiración con sumisión». Las miradas de sus compañeros se volvieron hacia Roberto, ahora llenas de respeto y apoyo. Aquellos que antes se habían mantenido al margen comenzaban a moverse, buscando el valor que podría haber dormido en ellos y que él ahora destilaba con cada palabra. Era un momento eléctrico, un instante de revelación personal que podría unirlos en una batalla contra la manipulación. Alejandro sintió el giro del momento, ya no podía mantener el juego en su terreno. A medida que la tensión efervecía en la sala, el murmullo colectivo crecido en decibelios se convirtió en un clamor casi palpable. La esencia de la resistencia comenzaba a elevarse, y en su interior, Roberto se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba en permitir que esa energía fluyera en su dirección. Este es el momento en que todos nosotros elegimos la verdad sobre la complacencia. No seré el único que está dispuesto a levantarse, continuó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a un nuevo nivel de autoconfianza. En ese instante, la sala dejó de ser un espacio de miedo, se transformó en un campo de posibilidades donde todos compartían el mismo anhelo de justicia y autenticidad. El rostro de Alejandro se torció en una mueca de desafío. «No creas que esto se queda aquí, Roberto. Las consecuencias de tus acciones serán significativas», advirtió, con un tono oscuro que hacía eco en la sala. Pero la mente de Roberto ya había cruzado una línea, no había vuelta atrás. Con cada latido de su corazón, sentía que el futuro ahora estaba a su alcance. Un panorama nuevo y vibrante, donde podría definir él mismo qué significaba ser un líder. Ya no se trataba de derrotar a Alejandro por el poder que ostentaba, sino de demostrar que el verdadero liderazgo nace de la capacidad de escuchar, reconocer errores y crear un entorno genuino de colaboración. Pero, ¿cómo sostener esa luz en medio de la oscuridad que Alejandro había encarnado? Los murmullos de apoyo se intensificaron, y aunque la batalla psicológica estaba lejos de haber terminado, Roberto se sentía empoderado. Desde lo profundo de su mente emanaba una idea que lo animaba a seguir adelante. La verdad era solo el principio. Lo que seguía requeriría un enfoque y una estrategia aún más audaces. El brillo en los ojos de sus compañeros, sin embargo, no era suficiente para prepararlo ante el verdadero enfrentamiento que se avecinaba. Todo lo que había aprendido,
Cada enfrentamiento y cada decisión que había tomado lo había llevado hasta aquí, pero aún había un camino por recorrer. Entonces decidió dar su siguiente paso, preguntándose, ¿sería capaz de mantener su autenticidad mientras enfrentaba el oscuro juego de poder de su mentor? El eco de la decisión certera resonó en su mente, y el verdadero reto se reveló ante él, el momento en que tendría que comprometerse completamente y dejar atrás los vestigios de su antigua identidad. ¿Daría el siguiente salto hacia un nuevo Roberto, o se dejaría arrastrar nuevamente hacia el miedo? El sonido del murmullo en la sala se suavizó cuando Roberto se dio cuenta de que, a pesar de la fricción con Alejandro, había abierto una puerta que jamás imaginó que podría existir. Un aire de determinación impregnaba cada rincón, y en su mente una energía nueva comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el largo camino hacia la autenticidad aún estaba plagado de obstáculos que debía enfrentar. La reacción de sus compañeros era un reflejo de su propio cambio. Dudas e inseguridades que una vez lo habían mantenido cautivo, ahora se convertían en combustible. Si él puede, ¿por qué no nosotros?, pensaba Roberto al observar los rostros de quienes lo rodeaban. Pero la lógica no era suficiente. Sabía que tendría que liderar con el ejemplo, y eso requeriría construir una estrategia firme para mantener esa fuerza colectiva. Mientras Alejandro se retiraba momentáneamente del grupo, Roberto sintió la presión de la responsabilidad. Sin embargo, esta vez no iba a dejar que el miedo lo avasallara. Tenía que pensar en cómo movilizar a sus compañeros, diseñar un plan que no solo confrontara a Alejandro, sino que también estableciera un cambio permanente en la cultura de su equipo. Roberto se sentó en una mesa cercana, tomando su laptop. Los correos de los últimos meses mostraban un patrón. Las decisiones de Alejandro habían sido más que errores administrativos, estaban orquestadas. Con la mano temblando un poco, comenzó a tomar notas. Es hora de documentar cada irregularidad, se dijo, el pulso acelerándose mientras trazaba un esquema de cada enfrentamiento. La fatiga mental amenazaba con invadirlo, pero no podía permitirse rendirse ahora. Recordó momentos críticos donde dudó de sus capacidades, cuando las sombras de Alejandro parecían más grandiosas que su propia voz. Cada inseguridad, cada elección fallida era parte de su historia, una historia que ahora se estaba reescribiendo bajo su pluma. A medida que organizaba la información, un pensamiento resurgió. La verdad es mi mayor aliado. Aunque sabía que este proceso podría ser arriesgado, cada palabra que decidía plasmar era un paso hacia el futuro. Al despreciar el miedo, dejaba de lado la figura de un líder convencional y abrazaba su propia versión de liderazgo, un enfoque más horizontal donde cada voz contaría. De pronto, una idea brillante surgió. Debía organizar una reunión confidencial con su equipo donde pudieran discutir cómo enfrentar a Alejandro colectivamente. No sería un acto de rebeldía ciega, sino un esfuerzo consciente por redefinir su espacio laboral. Con cada palabra que tecleaba, sentía que se alejaba aún más de su antiguo yo. Cada decisión se convertía en una herramienta afilada que podría usar contra la manipulación. La sala comenzó a llenarse a medida que sus compañeros volvían a congregarse con los ojos llenos de determinación. Ellos también sentían que era el momento de no dejarse arrastrar por las sombras. Roberto, en ese instante, se dio cuenta de que su transformación había tocado una fibra en todos. El liderazgo efectivo no solo consistía en enfrentar a un adversario, sino en inspirar a otros a elevar su voz. Cuando finalmente se levantó, un nuevo Roberto emergió, uno que sabía que no solo enfrentaría a Alejandro, sino también a cualquier demonio interno que pudiera resentir. La batalla había comenzado, y aunque la incertidumbre permanecía, había un sentimiento compartido de fuerza entre ellos.
Sin embargo, esa noche, mientras regresaba a casa, la inquietud persistía. ¿Habría suficientes pruebas y aliados dispuestos a seguirlo? ¿Cuántos más estarían dispuestos a darse cuenta de su propia fortaleza? En cada paso que daba, el eco de sus decisiones resonaba, y un profundo dilema se instalaba. ¿Podría realmente transformar el entorno opresivo que había conocido durante tanto tiempo? ¿O resultaría ser solo otra decisión impulsiva sin consecuencias reales? Al mirar por la ventana, las luces de la ciudad parecían parpadear, como si auguraran tanto esperanza como desafío. Todo estaba aún por decidirse, y el horizonte se extendía ominosamente ante él, cuestionando su auténtica determinación de construir un futuro diferente. ¿Estaría preparado para lo que estaba por venir? ¿Para enfrentar no solo a Alejandro, sino a sus propios límites? La noche se cernía, y con ella la promesa de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Roberto despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Esa mañana era crucial. Era el día en que se reuniría con su equipo para discutir los planes que había empezado a trazar. Las dudas lo asaltaban, hermosas y traicioneras. ¿Sería el momento adecuado para revelar todo lo que había descubierto sobre Alejandro? ¿Podría confiar plenamente en sus compañeros? ¿O algunos serían agentes del mismo juego manipulador que había experimentado durante años? Mientras se preparaba, la imagen del rostro de Alejandro resonaba en su mente. Una imagen de poder y control que después de su confrontación había comenzado a desmoronarse. Roberto se sentía como un escultor, tallando un nuevo camino hacia la libertad. Sabía que su inseparable aliado era la verdad, pero la revelación de esa verdad le inspiraba tanto miedo como esperanza. Al llegar a la oficina, el aire estaba cargado de expectativas. Sus compañeros lo miraban, algunos con reservada admiración, otros con desconfianza. El camino hacia la cohesión no sería fácil, pero Roberto estaba decidido. La incertidumbre de lo que sucedería hizo que su corazón latiera con fuerza, haciéndolo más consciente de su propia vulnerabilidad. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz temblando ligeramente, pero al mirarlos a los ojos, una chispa de valor llenó su pecho. «Hoy quiero que conversemos sobre cómo podemos cambiar nuestra dinámica de trabajo y hacer que nuestras voces sean realmente escuchadas». La reunión transcurrió entre murmullos de asombro e interés. Su estrategia se fue estructurando, de la misma manera que un artista va construyendo su obra, cada detalle meticulosamente considerado. Al compartir las pruebas que había recopilado, los rostros de sus colegas pasaron de la incredulidad al asombro. Las decisiones de Alejandro estaban efectivamente en un patrón sistemático que afectaba sus vidas laborales diarias de maneras tangibles. «Esto no es solo sobre Alejandro», continuó Roberto, alzando la voz sobre los susurros. «Es acerca de nosotros. Se trata de nuestra capacidad de crear un espacio positivo donde podamos trabajar sin miedo y donde nuestras ideas cuenten. Necesitamos unirnos». Poco a poco, el ambiente cambió. Algunos compañeros comenzaron a compartir sus propias experiencias de manipulación y miedo. Las historias resonaban con ecos de dolor que habían permanecido silenciados. Roberto se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal se estaba transformando en algo más grande y significativo. La conexión que se formaba entre ellos era lo que había estado esperando, una oportunidad de construir una fortaleza basada en la confianza. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, Roberto sintió un escalofrío, una sensación de que algo acechaba en las sombras. Era el momento más vulnerable de su transformación, y la emoción se desbordaba en su pecho. ¿Sería posible que Alejandro ya estuviera al tanto de sus intenciones? ¿Podría estar preparando contrarrestar su movimiento antes de que tuviera la oportunidad de ejecutar su plan? Cuando la discusión llegó a su fin, la exposición de las pruebas había indudablemente sellado su compromiso, pero la inquietud de revelaciones futuras latía fuerte en su mente.
Mientras sus compañeros hacían planes para el siguiente paso, Roberto se sentía más poderoso, pero también acorralado por la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Al despedirse, una resolución se formó en su mente. Si Alejandro intentaba silenciar su revolución, se encontraría con la fuerza colectiva de un equipo que finalmente creía en sí mismo. Más que nunca, Roberto comprendía la verdadera esencia del liderazgo, ser la voz que guía, pero también ser el espejo en el que otros pueden verse reflejados. La noche se cernía nuevamente, y con ella un nuevo dilema. La revelación de la traición no solo transformaría su entorno de trabajo, sino que también lo obligaría a enfrentarse a su propio reflejo en este proceso. Quedaba una pregunta inquietante en el aire: ¿quién se atrevería a desafiar la autoridad de Alejandro y qué consecuencias tendrían que afrontar? Con el pulso acelerado, Roberto miró una vez más por la ventana, sintiendo el peso de su decisión. La lucha parecía estar lejos de terminar. Sin embargo, estaba dispuesto a avanzar, no solo en nombre de sus compañeros, sino también en nombre de la persona que finalmente se estaba convirtiendo. En el horizonte apareció una señal de cambio, y con ella venía un oscuro presagio del verdadero combate por venir. ¿Estaría preparado para enfrentar la embestida de su adversario y, más importante aún, para enfrentarse a sí mismo? Roberto no pudo evitar sentir que cada paso que daba lo acercaba más a un precipicio. La reunión había sido un primer triunfo, sí, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Cuando salió de la oficina, la oscuridad de la noche parecía reflejar la confusión que reinaba en su interior. La voz de sus compañeros todavía resonaba en su mente. La mezcla de apoyo y temor que había surgido en esa sala dejaba entrever una fragilidad que no podía ignorar. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio y se tomó un momento para respirar. Las emociones jugaban a la escondida dentro de él. La determinación de liderar era abrumadora, pero el fantasma de la traición estaba más presente que nunca. Necesitaba pensar con claridad, encontrar un plan que no solo permitiese construir sobre la unión recién formada, sino que también anticipase las maniobras de Alejandro. ¿Qué haría él ahora que su verdad había sido expuesta? Mientras escribía un esquema para la próxima reunión, una idea emergió en su mente: armar un pequeño grupo de confianza. Sin embargo, la retención de información era un arte que había dominado en sus años previos, y ahora enfrentarse a esa naturaleza le resultaba desconcertante. ¿Cómo podría compartir su estrategia sin caer en el mismo patrón de manipulación que había criticado? Roberto sabía que debía ser transparente, pero también sabía que la vulnerabilidad podía ser una espada de doble filo. El día siguiente se tornó crucial. La sala de reunión era un lugar familiar, que ahora parecía una arena del juicio. Roberto convocó a sus aliados más cercanos: Laura, siempre pragmática; Miguel, pensador crítico; y Ana, con su energía inquebrantable. Era una mezcla equilibrada, y aunque las dudas se cernían sobre él, sentía que había tomado la decisión correcta al reunir a aquellos que realmente creían en el cambio. Al ingresar a la sala, fue recibido por miradas inquietas. La tensión en el ambiente era palpable. Se sentó frente a ellos y con un gesto de mano les pidió que se acercaran. Había un ardor en su pecho, una determinación clara. Tenemos que anticiparnos a lo que Alejandro pueda hacer en su contra. Necesitamos ser proactivos, no solamente reaccionar. Para su sorpresa, la respuesta fue más entusiasta de lo que había anticipado. Laura ofreció una perspectiva de análisis sobre el comportamiento de Alejandro. Miguel sugirió formas de documentar cada movimiento que pudieran hacer, asegurándose de contar con una red inquebrantable de evidencias. Ana, en su estilo ya característico, propuso que crearan un plan alternativo de comunicación dentro del equipo, donde cada voz pudiera ser escuchada sin temor a represalias. A medida que la conversación avanzaba, Roberto sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a aligerarse. El diálogo entre ellos era una danza fluida, un intercambio de ideas donde cada uno se sentía empoderado.
Sin embargo, había un hilo de ansiedad corriendo por todo esto. ¿Podía ese optimismo ser real o era simplemente una trampa emocional que lo llevaría a un nuevo fracaso? Al finalizar la reunión, se dibujó una nueva estrategia que les daba una base sólida sobre la cual construir. Roberto se sentía más seguro que nunca en su papel de líder, pero mientras salía de la sala, una sensación de inquietud lo invadió nuevamente. Las sombras de la traición aún danzaban alrededor de él. Mientras regresaba a su escritorio, un mensaje en su teléfono interrumpió su tren de pensamientos. Era un mensaje anónimo. Sé lo que planeas, no te saldrás con la tuya. El pavor lo atravesó por completo. Una mezcla de adrenalina y temor lo obligó a detenerse. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y ahora la lucha no solo se trataba de la verdad y la unión, sino también de la supervivencia profesional y personal. Con el corazón latiendo con fuerza, Roberto entendió que debía actuar rápido. Se enfrentaba a un enemigo más hábil de lo que había imaginado. La lucha por el control de su destino recién comenzaba, y ahora estaba atrapado en una red de intriga y desafío. ¿Cómo se prepararía para lo inevitable? ¿Y quién estaba detrás de esa amenaza? La batalla por el futuro aún no había encontrado su desenlace. Roberto sintió cómo la incertidumbre se transformaba en una necesidad apremiante de actuar. La advertencia anónima no solo encendió una alarma en su mente, sino que también cementó su determinación de enfrentar la traición de frente. Lo que comenzó como una lucha contra un mentor, ahora se convertía en una batalla épica contra las sombras de la manipulación. Consciente de que la información que había recopilado era su mejor defensa, Roberto decidió organizar una reunión discreta con su grupo de confianza. La idea de compartir su planificación y preocupaciones con Laura, Miguel y Ana lo llenaba de esperanza. Cada uno de ellos había demostrado ser no solo competente, sino también leal, cualidades que ahora se convertirían en su principal carta de triunfo. Cuando se reunieron, la atmósfera era diferente. Las risas y la camaradería que habían compartido comenzaban a disiparse en pro de un enfoque más serio. La situación ha cambiado, comenzó Roberto, sus ojos fijos en cada uno de ellos. Alejandro está al tanto de que estamos cuestionando su autoridad, y aunque pueda parecer arrogante, no subestimemos su capacidad para contraatacar. Ana fue la primera en intervenir. Debemos prepararnos para su próximo movimiento. La sorpresa puede ser nuestro aliado. Y si utilizamos su propia estrategia en su contra, su lógica resonaba en la mente de Roberto. Si Alejandro había manipulado las cosas con sigilo, tal vez era el momento de adoptar una táctica similar. Miguel asentía con la cabeza. Podríamos hacer una recopilación exhaustiva de cada irregularidad antes de presentar nuestra verdad. Documentar nuestra lucha nos dará la autoridad que necesitamos para que nuestra voz sea más fuerte que la suya. La manera en la que proyectaban seguridad comenzaba a formar una muralla impenetrable en torno a Roberto. Ahora no solo sentía que debía actuar por sí mismo, sino que estaba formando parte de un colectivo fuerte. En ese instante, cada palabra cobraba un nuevo significado. La idea de enfrentar a Alejandro no era un acto de venganza, sino un esfuerzo conjunto por la justicia. La responsabilidad de su propio futuro ya no era sobre sus hombros, sino que se extendía hacia todos ellos. Roberto podía sentir cómo a medida que hablaban, sus corazones palpitaban con la misma convicción. Después de intensas horas de discusión, la estrategia estaba lista. Al unísono, se propusieron documentar cada acción de Alejandro y, sin que él se diera cuenta, planeaban ir recolectando las pruebas necesarias para presentar un caso contundente. Con determinación, decidieron actuar sigilosamente, como sombras que se mueven con la brisa, planeando a su alrededor mientras Alejandro continuaba en su traicionera danza. Mientras cada uno abandonaba la sala, Roberto sintió un brillo renovado en su interior. Su plan les otorgaría el poder de rebelarse, no solo ante su enemigo, sino ante sí mismos.
En el camino a casa, reflexionó sobre cómo cada paso que daba los acercaba más a la verdad. Una verdad que, aunque intimidante, era su única vía de escape. Sin embargo, esa noche una inquietud se apoderó de sus pensamientos. ¿Sería suficiente la evidencia que pudieran recopilar? ¿Y qué pasaría si Alejandro anticipaba sus movimientos? La fragilidad de su nuevo camino amenazaba con desvanecerse a medida que se visualizaba un enfrentamiento con un enemigo decidido. A pesar de la tensión, Roberto no estaba dispuesto a rendirse. Se recordó a sí mismo la importancia de la verdad y lo que representarían sus acciones no solo para él, sino para todos los que anhelaban un cambio en su entorno. Con renovada fuerza y claridad, se adentró en un mundo donde la transparencia y la integridad serían sus armas principales. Los días pasaron mientras se sumergía en la recopilación de información. Cada correo de Alejandro, cada acción que podía atar a él, se convertía en un ladrillo en su fortaleza. No solo estaba construyendo un caso, estaba rehaciendo su identidad. En este proceso, la confianza en sí mismo creció explosivamente, y el Roberto que alguna vez fue el aprendiz decidió salir de las sombras. Finalmente, el día llegó. Roberto y su equipo estaban listos para presentar su caso. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, era imposible no sentir los nervios, pero una extraña calma envolvía a Roberto. Ya no era el hombre que permitía que otros decidieran su suerte, estaba a punto de tomar las riendas de su vida, y esa convicción le daba la fuerza necesaria para continuar. Al entrar, el aire estaba impregnado de tensiones acumuladas. Las miradas se centraban en él, y la presión de la verdad le dio alas. «Hoy no vengo a atacar, vengo a construir», comenzó, su voz resonando con firmeza. La mirada de sus compañeros, llena de fe, lo inspiraba a pronunciar cada palabra con claridad. Este era el nuevo Roberto, el que había fusionado su historia con la causa de su equipo. Mientras Roberto exponía las pruebas, cada slide de responsabilidad que mostraba contenía no solo datos, sino un símbolo de lucha. Las acciones de Alejandro comenzaron a ser desenmascaradas en una narrativa implacable. Era más que un argumento, era un grito por autonomía y justicia. Cuando terminó, un silencio se adueñó de la sala. Las miradas de sus compañeros se sentían como un eco que reforzaba su confianza. Sabía que la batalla no había terminado, pero había demostrado que la verdad siempre prevalecería. Alejandro no se vería venir el impacto de su revelación. La reacción en la sala fue explosiva. Algunos se levantaron y vitorearon, otros intercambiaron miradas de incredulidad y asombro. En ese momento, Roberto supo que cada duda, cada inseguridad que había sentido durante meses se había evaporado. Este era el día en que se mostraba no solo su crecimiento personal, sino el deseo inquebrantable de cambiar su entorno. El cambio había comenzado, y Roberto había encontrado su lugar. No solo había conquistado una batalla contra un mentor caído, sino que había reclamado su identidad y su capacidad para liderar. Se sintió como si hubiera cruzado una frontera que lo liberaba del pasado. Un nuevo mañana les aguardaba. Sin embargo, el desafío de lidiar con la reacción de Alejandro estaba aún por llegar. Sabía que lo que había hecho era solo el inicio de su viaje hacia una autonomía personal y profesional. Este nuevo capítulo definía su lucha constante por la autenticidad, un viaje que estaba tan lejos de terminar. Y en lo profundo de su ser se sintió renovado, un líder de su propia vida que no solo había enfrentado una traición, sino que había encontrado el camino hacia la verdad. Esta nueva identidad le ofrecía no solo poder, sino la responsabilidad de inspirar a los demás a hacer lo mismo. Roberto había logrado algo más que una victoria, había dado un paso monumental hacia su propio futuro. La recompensa sería la comunidad de confianza que estaba formando, un contexto donde todos podían brillar. Mantendría su mirada fija en la verdad, sabiendo que cada elección lo fortalecería aún más. La luz al final del túnel, después de todo, no era el final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Ahora es su momento,
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.